Abelardo y Eloísa. Las citas más poderosas sobre el amor prohibido. En este vídeo vamos no solo presentar las citas de Abelardo y Eloísa sobre el tema en epígrafe, sino también hacer algunos comentarios sobre las mismas. Empecemos por introducir la primera cita. Abelardo y Eloísa, en cuanto pareja de amantes, han merecido fijar sus nombres en la historia de la humanidad. Abelardo era reconocido en su época histórica como gran y talentoso filósofo, lo que le ha hecho coger innúmeras disputas con otros filósofos que le envidiaban. Y la vanagloria de sus conquistas intelectuales y los trágicos placeres de la carne le han hecho escribir su Historia Calamitatum. Escribe ahí el filósofo. La prosperidad llena siempre de vanidad a los bobos y la seguridad material enflaquece el vigor del alma hasta diluirla en los placeres carnales. Me he creído, entonces, el único filósofo del mundo y no temía ningún ataque o disputa. Su pequeño libro Historia Calamitatum, a lo cual ya nos hemos referido, fue escrito por dos razones: por la quema pública de su libro, lo que más lo envanecía, por causa de la envidia de otros filósofos de nombradía, y por la castración a que fue sujetado, en virtud de su libertinaje sexual con su alumna Eloísa. He aquí cómo el filósofo coloca en escena este doble hecho. Me hallaba poseído por el espíritu del orgullo y de la lujuria. Pero, en contra de mi voluntad, Dios ha sabido darme la medicina para ambas las enfermedades. Ha curado mi lujuria privándome de los medios que me permitían satisfacerla y me ha quitado el orgullo, que la ciencia de las letras hizo nacer en mí, humillándome a través de la quema pública de mi libro, precisamente el que más me envanecía. Abelardo cuenta en el susodicho libro cómo ha iniciado su relación sexual con su alumna. Escribe ahí el filósofo. Ardiendo de amor por esta joven, he procurado la ocasión de estrechar los lazos con ella, de modo a mejor poder entrar en su intimidad cotidiana y hacerla ceder, sin esfuerzo, a mis deseos. El intento sexual de Abelardo fue tan bien sucedido que, mirando hacia lo pasado, no ha hesitado en comentar, fijando su mirar en el tío de Eloísa, cuya misión era de educarla. Su ingenuidad me dejaba perplejo. Estaba estupefacto, confiar, así, una terna oveja a un lobo hambriento. Y si hay dudas en lo que respecta al amor que ambos sentían, Abelardo las disipa al afirmar. ¿Qué podré yo añadir? Reunidos bajo el mismo techo, pronto lo fuimos bajo el mismo corazón. Si no hay dudas es en cuanto a la intensidad del deseo sexual sentido por Abelardo, ya que ante la disyuntiva, libros o amor sexual, se inclinaba con ardor para el segundo término. No nos podemos olvidar que Abelardo era filósofo y que ha quedado en la historia de la humanidad por la solución que ha dado para el problema de los universales. Escribe el filósofo. Mis manos se dirigían con más frecuencia hacia sus senos que hacia los libros. Es interesante, aunque nada recomendable en nuestra época histórica, la forma como Abelardo disimulaba su amor por Eloísa. Y para que no hubiese desconfianza sobre nosotros, el amor me llevaba, a veces, a pegarle, el amor, no la cólera, la ternura, no el odio, y la dulzura de esos golpes era lo más suave de los bálsamos. ¿Qué más puedo decir? Abelardo escribe también sobre la forma como su libertinaje sexual se ha hecho pública. He aquí lo que nos dice: no nos olvidemos que Abelardo era filósofo y teólogo en el siglo XII. Es difícil imaginar la tristeza sentida por mis alumnos, sus gemidos y su llanto cuando han tenido conocimiento de los problemas que me afligían, o mejor, del desorden de mi espíritu. Si es interesante la forma como Abelardo se refiere a sus alumnos, más interesante es aún la forma como se refiere a sí mismo y a su amada. Abelardo y Eloísa sufrían no por sí mismos, sino por la suerte de quien amaban. Con qué desespero he compartido el tormento de Eloísa. Con qué agror ha soportado ella mi deshonor. Cada uno de nosotros lamentaba, no su propio destino, no su propio infortunio, sino el destino del otro.
El desenlace de la historia de ambos lo sentenció aparentemente Eloísa. Ambos deciden la vida monástica para huir de las tribulaciones de la carne. He aquí lo que escribe Abelardo. Ella rechazaba la idea de tal unión en la cual veía mi deshonor y una carga inútil. Y ponía ante mis ojos la infamia y las dificultades del estado conyugal que el apóstol nos exhorta a evitar cuando dice, ¿sois libres de afección femenina? No busquéis mujer. Y si la tenéis, no pecasteis, y si la Virgen se ha casado, también no habrá pecado. Sin embargo, ambos estarán sujetados a las tribulaciones de la carne. Y añade, os quiero sin inquietud. ¿Pero por qué han decidido por la vida monástica? Quizás la respuesta esté presente en el próximo fragmento de su historia Calamitatum. Mientras dormía en una habitación secreta de mi hogar, un siervo mío que había sido comprado con mucho oro, los ha introducido en mis aposentos y ahí han perpetrado la más cruel y vergonzosa venganza que puede existir, de la cual el mundo, estupefacto, ha tomado conocimiento. Me han amputado las partes del cuerpo con las cuales había cometido el delito de que se quejaban. Después, se han puesto en fuga. Pero 2 de ellos fueran presos y condenados, han perdido la vista y fueran castrados. Si la castración a que fuera sujetado es un acto ignominioso por parte de quien lo ha idealizado, el tío de Eloísa, la comprensión del mismo, en cuanto al significado, por parte de Abelardo ha dictado el final de la historia. Veamos lo que nos dice. El juzgamiento de Dios se había abatido sobre mí, precisamente sobre la parte de mi cuerpo que lo había ofendido. Después de atribuir el desenlace de la historia a la voluntad divina, considera que el haber caído en las tentaciones de la carne lo ha hecho una persona no grata y por ello, inservible para fines públicos. Es por ello que el camino del monasterio se le ha presentado como única opción. La historia de mi infamia se esparciría por todo el mundo. Y pensaba, ahora, ¿hacia dónde puedo ir? ¿Con qué semblante surgiría ante el público, una vez que todos hablarían mal de mí? No sería más que un monstruoso espectáculo para el mundo. La mano del Señor se ha abatido sobre mí, bien lo sabía, para que yo pudiese alejarme de las tentaciones de la carne y de la vida tumultuosa del siglo y dedicarme con total libertad al estudio de las letras. Y es dentro del monasterio que tienen lugar las famosas cartas que ambos se han enviado. Es aquí que Eloísa le escribe diciendo que le ha dedicado un amor sin mesura. Ahora bien, ¿sabes cuál el lazo que nos une y te hace deudor ante mí, una vez que el sacramento del casamiento nos unió? Tu deuda es, todavía, mayor porque, como es del conocimiento de todos, te he amado con un amor sin mesura. Eloísa escribe también que no le reemplazaría por nadie, ni por el propio emperador Augusto. Dios sabe que nunca he procurado en ti algo que no fueses tú mismo. Solo te deseaba a ti y no lo que poseías o representabas. Y apelo a Dios como testigo que si el propio emperador Augusto, señor del mundo, se hubiese dignado pedir mi mano en casamiento asegurándome, para siempre, el imperio del mundo, me habría parecido más dulce y más noble conservar el nombre de cortesana, junto a ti, que de emperatriz a su lado. Y es dentro del monasterio también que Eloísa se queja de la falta de atención de Abelardo, del consuelo de las cartas que no le envía. Dime, solo, una cosa, si puedes, ¿por qué razón, después de nuestra conversión monástica, que solo tú ordenaste y decidiste, me has dejado, con tanta negligencia caer en el olvido? ¿Por qué me has rehusado la alegría de nuestros encuentros, la consolación de tus cartas? Dilo tú, si puedes, o entonces, lo diré yo que pienso saber lo que todos sospechan. Fue la concupiscencia y no un verdadero afecto lo que te unió a mí, el gusto del placer y no el amor. En el día en que esos placeres se te fueron sustraídos, todos los afectos que ellos te habían inspirado se han desvanecido. Pero a pesar del alejamiento de Abelardo, Eloísa escribe con suma elocuencia y con el corazón lleno de amor.
Mi corazón no está conmigo, sino más bien contigo. Y incluso ahora, si no está contigo no está en ninguna parte, porque sin ti no puede existir. Cuando contigo gozaba los placeres de la carne, fueran muchos los que se interrogaran si yo obraba por amor, o por simple concupiscencia. Pero hoy, el cierre de esta aventura demuestra claramente cuáles fueron, en su comienzo, mis intenciones. Es que, para obedecer a tu voluntad he abandonado todos los placeres. Nada he querido para mí, sino ser enteramente tuya. Mi único. No quisiera terminar este vídeo sin hacer una referencia a dos fragmentos de las cartas que Abelardo y Eloísa se han enviado uno a otro, ya que ambos hacen referencia a la forma como veían el sexo. Escribe Eloísa, en una postura casi idéntica a la de la mujer moderna. Los placeres del amor que juntos hemos gozado tienen, para mí, una tal dulzura que no me es posible detestarlos, ni siquiera alejarlos de mi memoria. Para donde quiera que mire, ellos surgen a mis ojos despertando mi deseo, no dejándome en paz ni cuando me duermo. Durante las solemnidades de la misa, momento en que las oraciones deben de ser más puras, imágenes obscenas atormentan mi pobre alma y toman cuenta de ella, ocupándola más que las oraciones. Lejos de llorar por las faltas que cometí, suspiro por las que no puedo cometer. La respuesta de Abelardo, por el contrario, presa al catolicismo tradicional, representa el ideal del hombre medieval. He aquí lo que escribe. Bien sabes a qué torpezas mi desenfrenada concupiscencia llevó nuestros cuerpos. Ni el pundonor, ni el respeto por Dios me arrancaban, incluso durante la Semana Santa o en días de solemnidades religiosas, por más importantes que fuesen, del lodazal donde me había zambullido. Tú rechazabas, tú resistías con todas tus fuerzas e intentabas disuadirme de obrar de tal modo. Pero, yo, aprovechándome de las flaquezas de tu sexo, a través de amenazas y golpes, forzaba, constantemente, tu consentimiento. Mi deseo por ti era de tal forma ardiente que esos obscenos y miserables placeres, ni me atrevo hoy a nombrarlos, estaban por encima de Dios y de mí mismo. Y como si lo que ha acabado de decir no bastase, añade. La gracia divina más me ha purificado que mutilado, privándome de un miembro tan vil que la vergüenza asociada a su función le ha hecho denominarse de partes vergonzosas, de tal modo que nadie lo designa por su propio nombre. ¿Y qué hace ella sino alejar de mí la impureza del vicio, para poder preservar mi inocencia espiritual? Y en cuanto a Abelardo y Eloísa es todo por hoy. Gracias y un abrazo a todos.